Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy una apertura distinta, un programa realmente especial. Ubicados en el quinto centenario para este Fórum PYME, te vamos a estar mostrando y acercando la palabra de los especialistas en economía e intentaremos responder a algunas de las dudas que se presentan en el día a día. En Uniendo Córdoba tenemos la posibilidad de escuchar a los disertantes como Alberto Rajacini, presidente de la MPM, de la micro, pequeña y mediana economía, a Ricardo Ruibal y a Nicolás Piloni, que son los representantes de la ADEC, y a algunas de las tantas dudas que se buscan responder. ¿Es un panorama alentador para las pymes con esta idea permanente de Javier Milei de competir, de seguir compitiendo? ¿Es un panorama alentador o se tienen que preocupar las pymes? El cronograma comenzó a las 9 de la mañana y se va a extender hasta pasadas las 18:30 con sus respectivos intervalos. Más de 1.400 personas inscriptas van a buscar entender y desarrollar estrategias empresariales, el funcionamiento óptimo de la micro, macro y de la mesoeconomía, como así también se va a buscar las herramientas para el desarrollo competitivo. Nos encontramos junto a José Viale, presidente de la Cámara de Comercio, para que nos empiece a explicar un poco lo que está sucediendo aquí en el quinto centenario, de qué se trata puntualmente este fórum de pymes, de cómo se está centrando y de qué visión propiamente tiene no solamente Córdoba, sino también Argentina en esa idea económica, no tan solo como bien lo venimos diciendo de Córdoba, sino que también de la Argentina. Le agradecemos junto a José por la posibilidad y la amabilidad de esperarnos, de poder tener estos minutos para con nosotros. ¿Cómo te va, José? Bien, muy bien, buenos días, muchas gracias por entrevistarme. Eh, bueno, la pregunta te la voy contestando. El foro tiene por finalidad intercambiar entre las distintas pymes y mini pymes datos, noticias y sobre todo experiencias para ver en qué medida se pueden establecer futuras actuaciones que sirvan para resolver los problemas que generalmente son comunes entre las empresas. Recién no, desde que asumió el presidente, desde que Milei habla y hace discursos públicos, siempre habla de competir. ¿Esa competencia puede achicar la brecha entre lo que es una mini empresa con una empresa mediana? Sí, yo pienso que la competencia se puede dar desde el asociativismo, es decir, nosotros podemos establecer una sana competencia entre empresas de la misma envergadura, con empresas que no necesariamente tienen que tener la misma envergadura, y cuando se hace difícil establecer una competencia entre empresas de distinto margen, es lícito y es sano que haya asociativismo entre las pequeñas y medianas empresas para poder hacer competencia con las más grandes. ¿El futuro es alentador o todavía hay ciertas dudas? No, dudas hay siempre, por supuesto. El hombre lo único que tiene seguro es que hay dudas, pero el futuro es alentador. Bueno, y en este escenario justamente, después de tantas disertantes, después de tantas personas que empiezan a dejar su postura, ¿qué mensaje le podemos dejar a la sociedad en cuanto a la economía cordobesa? Bueno, la economía cordobesa tiene una virtud. Cuando uno recorre otras provincias se da cuenta que Córdoba tiene un sector privado muy pujante, y eso ha generado una economía bastante estable. Por otra parte, la administración de las distintas administraciones públicas han sido bastante prolijas, de manera que vivimos en una provincia que tiene varias virtudes por sobre el resto de las provincias. ¿Y cuál es el mensaje? Es que hay que seguir tirando para adelante. Da la sensación de que estamos mejorando, aunque sí, hay que decirlo, estamos en recesión. Le agradezco por tu tiempo, por tu amabilidad. Gracias, hasta luego, muchas gracias. José Viale, hay pasado la palabra del presidente de la Cámara de Comercios. José, sos uno de los hombres del rubro del papel o de las impresoras también, de todo este, este sector tan importante para las empresas y para los particulares también en la provincia de Córdoba, pero también en el país. ¿Cuánto tiempo hace que estás en el rubro? Bueno, aproximadamente yo soy el fundador de la empresa. Empezamos alrededor del año 74 más o menos, donde empecé vendiendo papel. Recuerdo que... Años de convulsión en el país.
Me acuerdo que creo que estaba de ministro de Economía Bergelbar. José Bergelbar. José Bergelbar. Así que imagínate que he pasado por todas las etapas, dictadura, peronismo, radicales, todo siempre vendiendo papel. Y la verdad, no hemos tenido nunca en cuenta en la empresa los distintos gobiernos que ha habido. Siempre hemos tenido una conciencia familiar empresaria, porque en la empresa estoy con mis 3 hijos que me quedaron, ¿viste? Donde nos ayudó mucho mi esposa, mis hijos son profesionales, nosotros venimos de una familia, mis padres, donde éramos 7 hermanos y los 7 defensores de la educación pública, porque siempre fuimos a la educación pública. Además que eso es fundamental para el país, ¿no? Y lo de ustedes tiene mucho que ver con la educación. Te pregunto lo siguiente, en los últimos tiempos con los problemas que había, especialmente con la importación, ¿cómo hacían ustedes para abastecerse de la materia que necesitan para vender? Bueno, nosotros importamos una proporción, podríamos decirte, 70% nacional, somos distribuidores de las principales fábricas de Argentina, Celulosa Argentina, Papelera del Sur, que es la única fábrica de cartulina, y importamos un 30% alrededor de nuestros productos. Desde el año 91 que hacemos eso, entonces tenemos una tradición, una historia con nuestra fábrica. Por ejemplo, traemos papeles de China, donde tenemos cuentas corrientes, y si bien en el último tiempo se dificultó bastante, y bueno, a lo mejor, ¿qué se hacía? Uno pedía 3 y podía recibir 1, pero la verdad siempre tuvimos una buena provisión de mercadería. José, ¿cómo estás viendo la actualidad y sobre todo la mirada hacia adelante, que las has pasado a todas? Es decir, has remado todas, has remado en dulce de leche, como decíamos recién, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. estás viendo esto? Bueno, yo veo, ¿cómo lo puedo decir? No se ve todavía, recién escuchaba acá que decían que había una recuperación en B. Yo la verdad no se ve todavía eso. Yo más bien veo una meseta, no que sigue un descenso de cosas, sino una meseta. Ya hay algunos rubros, por ejemplo, el cartón corrugado, que es un producto que nosotros lo estamos trabajando relativamente hace poco. Hace 2 años más o menos que empezaron, Sí, ¿no? aproximadamente 2 años que hemos incursionado en ese rubro. Me parece que está teniendo un repunte, un leve repunte, pero es un repunte al fin. Lo que sí esperamos, como todos, somos optimistas, tratamos de ser optimistas, ¿no es cierto?, porque es lo que nos impone. Nosotros tenemos una estructura bastante grande, 160 empleados para una pyme, y bueno, eso nos obliga a pensar mucho y a tomar medidas que salvaguarden también, porque dependen para nosotros muchas familias. Indudablemente son 160 personas. Gracias, y José, eso es muy importante. y felicitaciones. Bueno, no, muchas gracias por la entrevista. Bien de bien. Sergio, hace mucho que no hablamos, pero realmente no sé por dónde empezar porque en materia política, mezclado directamente con lo económico, es decir, como decimos los periodistas y los especializados, hay para hacer dulce. ¿Cómo lo ves? Coincido. A ver, estamos en un momento muy dinámico, muy cambiante en la Argentina y en el mundo, donde tenés cosas que parecían que habían llegado para quedarse, como la globalización que se está revirtiendo, y tenés una generación de líderes disruptivos que plantean escenarios que parecían imposibles hasta hace poco y hoy son parte de la realidad. Argentina tiene un líder muy disruptivo. ¿Qué te parece? Para algunos se excede en el uso del lenguaje, es un poco grosero, se va al pasto, pero hay que reconocer que en este primer año Gustavo ha hecho cosas que ni vos ni yo, vos sos joven, pero yo no tanto,
jamás imaginamos que podían ser posibles. Efectivamente, yo todavía a veces me restriego los ojos. Esto está pasando en la Argentina, sobre todo cuando veo, por ejemplo, que la CGT dice no, por lo menos hasta el 25 no hacemos paro. Eso, con las cosas que están pasando, con el ajuste que se está aplicando y que la CGT diga una cosa así, uno dice, bueno, ¿en qué planeta estamos? No estamos en Argentina. Todo eso es nuevo. Yo que hago sondeos, me encuentro con situaciones donde la gente te dice, la estoy pasando mal, no me alcanza, pero este tipo está haciendo lo correcto. Esto yo no lo vi nunca. O sea, la gente decía, Yo tampoco. Estoy mal, que tiene que cambiar, que lo rajen, que rajen el ministro, que cambie la política. Eso no está pasando. Por eso me parece que muchos de los conceptos o de los marcos analíticos que usábamos para tratar de comprender la realidad, hay que revisarlos profundamente, ¿eh? Y tenemos que, con, yo diría, prudencia y sobre todo con mucha humildad, reconocer que nos equivocamos. Si vos me decías hace un año que íbamos a estar como está Argentina hoy, te decía, Gustavo, pesa vacaciones, ¿no? Tomate unos días, porque era como imposible. Y me parece que tal vez estemos mirando los nuevos motores de crecimiento, la energía, la minería, un sector agroindustrial que demostró que estaba mejor que nunca y encima cambió el clima, la economía de conocimiento. Esos motores que tiene la Argentina están listos para una gran transformación. Y si tenemos los 4 funcionando más o menos bien, vamos a poder ver la Argentina en el corto plazo como la que conocimos nosotros cuando éramos chicos. Hay que contar a la gente lo que era este país. Te levantabas en la cuadra de tu barrio, siempre había alguien que cambiaba el auto, estaba arreglando la casa, estaba yéndose de vacaciones, tenía un proyecto nuevo. Crecimos en esa Argentina, vos y yo, ¿no? Sí, específicamente sí. Era así. Ahora tenés eso en Neuquén. Vas a Neuquén, tengo una hermana que vive ahí hace 36 años. Es otro país. Pues es una Argentina con una efervescencia, con algo vigoroso, con proyectos donde todo es posible. Todo. Claro, es que está Vaca Muerta y eso es lo que pasa. Está bien, pero hoy tenés, insisto, 4 motores de crecimiento que te dan una perspectiva extraordinaria. Con un sector público ordenado, un sector financiero. Los bancos en Argentina no eran bancos, eran prestamistas del gobierno. Hoy tienen que volver a ser bancos, buscar créditos para el sector privado, para las familias, el crédito hipotecario. Eso va a cambiar y me parece que estamos en esta especie de momento en el cual estás todavía tan atado a la dinámica de lo viejo que no ves venir lo nuevo. Claro, ahora, vos sabés que yo veo, mirando hacia el horizonte, pero tomando, por supuesto, la experiencia que tenemos, ¿no? Claro. Yo creo que, es decir, esta es una tarea ciclópea, es construir un edificio desde cero. Y yo creo que ya se han puesto los cimientos. Sí. Pero para seguir hacia arriba hay reformas estructurales que todavía está necesitando el país, que son imprescindibles para que este proceso no sea una golondrina que no hace verano. Es decir, que sea una bandada permanente. No sé si coincidís conmigo. Coincido y te diría, con nombre y apellido, ¿no? Una reforma tributaria integral. En la Argentina, cuando mirás impuestos nacionales, provinciales y locales, son más de 160, de los cuales 8 o 10 te explican el 90% de la recaudación, con lo cual hay un montón de cosas que hay que eliminar de una vez. Y tiene que haber coordinación porque te baja un poquito la carga tributaria, por ejemplo, con impuesto país. En la nación te suben el ingreso bruto. Bueno, eso no puede pasar. El peor de los impuestos, eso no puede pasar. Entonces, eso hay que plantearlo y hay que implementarlo. El presidente optó por reconstruir la autoridad de administración tributaria, que era la AFIP, ahora ARCA. Tal vez era necesario, pero no suficiente, ¿no? Hay que ir a una nueva reforma integral. Una reforma previsional. Esto a alguna gente no le va a gustar, pero me parece que en un contexto de igualdad de géneros, las mujeres y los hombres deberían retirarse a la misma edad. Ello te da muchos años de recaudación adicional para mucha gente que, bueno, ahora se retira a los 60 o antes con regímenes especiales. Me parece que eso hay que mejorarlo porque si no la ecuación fiscal no te cierra. Y para darle más ingresos a los jubilados, una opción es, bueno, juntar más plata por más tiempo y mejorar las jubilaciones, ¿no? Y tercero, y esto me parece que el gobierno perdió una oportunidad, es la reforma laboral, que sigue siendo fundamental. Claro, lo que pasa es que el gobierno se estaba peleando en tantos frentes que dijo, bueno, por lo menos ahora tengamos paz, un poco de paz con los gremios y no tengamos manifestaciones en la calle y no tengamos un nuevo paro, ¿no? Yo entiendo eso, pero cuando vos mirás los problemas de competitividad sistémica que tiene la Argentina, más allá del debate
necesario sobre el tipo de cambio, porque algunos creen que quedó un poquito atrasado. La clave aquí, Gustavo, es mejorar la eficiencia en general de la economía, mejorar la logística. Argentina tiene costos carísimos de logística. Fíjate que el gobierno decide no hago más obra pública. Bueno, es una decisión del presidente, hay que respetarla, uno puede estar o no en acuerdo con eso. Pero la pregunta es, ¿tener la infraestructura necesaria para sacar la producción en un país que va a exportar tanto? No. Vas al puerto de Rosario, no puedes creer. Hay cola de camiones para sacar la... No puede existir. Efectivamente, es decir, el tema de infraestructura hay que empezar prácticamente de nuevo, sobre todo caminos, ferrocarriles, hidrovía, pero es decir, no se puede hacer todo de golpe, ¿no? Es decir, estamos recuperándonos, pero por eso te decía yo, estamos en un cimiento fuerte, porque hay que aplastar la inflación, porque todavía, aunque llegara a ser del 2% mensual, eso no es viable. Es decir, hay que tener la inflación en décimos, ¿no? Sí, un dígito bajo anual. Ahora, cuidado, porque ordenando la macro, ¿te alcanza como proyecto de desarrollo? No. Bueno, podríamos estar charlando todo el día, pero te voy a quitar los temas de tu conferencia. Vamos a hacer una charla con Luis Fernández de Echegaray, que conoces muy bien, tratando de evaluar cómo está la política hoy, cuáles son las perspectivas electorales de cada próximo año, que va a ser crucial. ¿Qué pasa en la oposición, que está entre perdida? Existe tan atomizada que no sabemos quién es oposición hoy. Ahora se puso de moda la palabra líquido. No sé qué quiere decir, pero queda bien, ¿viste? Está líquida la oposición. Líquida. ¿Qué querrá decir, no? Ves fragmentación en todos los espacios opositores. Ves a un gobierno que, fíjate ayer, ¿no? Lo que prefirió fue que se cayera la sesión donde se iba a discutir la ficha limpia para que Cristina tuviese las posibilidades de ser candidata, que es lo que necesita el gobierno. Digo, es decir, estoy jugando al frontón y no tengo frontón, ese es el tema. Yo creo que acá hay interrogantes, ¿no? Insisto, la política siempre es más compleja de lo que parece y el gobierno tiene que entender que necesita un sistema político, que solo no puede. El presidente tiene las ideas claras, tiene mucha iniciativa, tiene un equipo muy eficaz, pequeño pero eficaz, pero lo importante es que el sistema político tome las ideas del presidente como propias, sobre todo la austeridad fiscal, los equilibrios macroeconómicos, la apertura del mercado. Eso tiene que ser un consenso de la Argentina, no solo de esta experiencia libertaria, que como toda la política es transitorio, ¿no? Pero las reglas y las ideas tienen que ser permanentes para que la Argentina pueda encaminarse correctamente. Ahora, ¿ves una integración del PRO con la Libertad Avanza o Milei ya decidió con Macri, bueno, Macri, hasta aquí llegaste, hasta aquí estamos? ¿Cómo lo ves? Una cosa es el PRO como partido, Macri como líder, otra cosa es el votante del PRO. Al votante del PRO, en su enorme mayoría, no ya no digo que cambiemos porque se hace una entelequia, ¿no? Pero al votante del PRO, básicamente le interesa que al gobierno le vaya bien. Entonces, el gobierno apuesta a que si lo que se juega es la evaluación de la gestión del presidente Milei con los logros que ya en el primer año puede mostrar, imagínate de acá a octubre o agosto del año que viene, bueno, probablemente no haga falta una alianza formal con el PRO. Hay distritos y distritos, pienso yo, porque la provincia de Buenos Aires, que es crucial, bueno, una coordinación con el PRO sería, me parece, beneficiosa, ¿no? Es la batalla es la provincia de Buenos Aires. Sí, tampoco hay que sobredimensionarlo, porque pues el peronismo con Cristina ganaba la provincia, pero perdía el resto del país, y Cristina en el 2009, en el 2013, no pudo festejar nada. Con lo cual, ganar la provincia, si después te da una paliza afuera, tampoco sirve demasiado, ¿no? Bueno, sirve para los que viven de la provincia, que son muchos. ¿Qué te parece? Un tercio del país. Claro, pero no para aquellos que están buscando un proyecto político como el que busca Cristina, ¿no? Que tiene dificultades como no tuvo nunca, al margen de las judiciales, porque el peronismo está también fragmentado y muchos no quieren negociar con ella directamente, no quieren una foto con Cristina. Bueno, si la presidenta de una fuerza no puede sacar fotos con los líderes provinciales, con los gobernadores de su supuestamente partido, el problema no es menor, ¿no? De legitimidad. Indudablemente. Bueno, decíamos que era un zafarrancho, nos imaginamos lo que puede pasar en 2025, sobre todo en la política. Muchas gracias, Sergio. Un placer enorme, Gustavo, siempre a disposición. Alberto, ¿cómo ves la situación tan favorable que hay en la actualidad en lo financiero, en lo económico y sobre todo la mirada hacia el futuro? ¿Cómo lo ves?
Pues yo creo que llegó el momento de la competitividad en serio, que muchos años se habló y habló y habló y habló, que eso es un esfuerzo, en inglés se dice PPP, Private Public Partnership, o sea, una asociación público-privada. Hasta ahora era una patología público-privada, era otro PPP. Es decir, donde la parte del león se la llevaba a lo público, ¿no? Sí, bueno, pero también el ambiente empresarial con la excusa de que no puedo, porque no me dejan, porque en este momento va a tener que acelerar la puesta al día a nivel internacional en cuanto a lo mío, que es la competitividad sistémica. Ahora, esa es una gran pregunta y una gran realidad. El tema es si hay una cantidad importante de empresarios que realmente lo interesa, es decir, le interesa la competitividad y sobre todo que tienen que perder todas las canonjías que han tenido hasta ahora, ¿no? Porque muchos han vivido de la teta del Estado. Bueno, por eso yo digo que no es solamente una transformación digital, sino que es una transformación neuronal, que vamos a tener que hacer un cambio completo de paradigma. Uno puede pensar que las empresas que ya están en esto son la más inmensa minoría, pero son cada vez más. Nosotros, gracias a Dios, estamos trabajando en toda América Latina y la participación de lo que hacemos con empresas argentinas era bajísima y ahora está creciendo cada vez más. La participación de nuestras horas de trabajo como consultores, y inclusive hasta en mi otra vida paralela, que es el mundo académico universitario, sin el cual me muero porque lo amo. Me estoy dando cuenta que tanto a nivel grado como posgrado, por supuesto, en la Universidad de Buenos Aires, la vocación de ponerse al día y estar a nivel internacional es cada vez mayor. Eso es una gran noticia, Lorenzo. Eso para mí es la mejor noticia. Sí, porque es lo que te cambia la cabeza. Sí. Bueno, hay un cambio de paradigma general, hay una inteligencia social o una cognición social que está cambiando, mudando hacia un paradigma completamente diferente. Y no hablo solamente por lo político, sino por lo sistémico. Lo político, lo legal, lo competitivo, lo ambiental, lo tecnológico, ni hablar, lo antropológico. Nos estamos transformando en otra cultura, en otra sociedad. Sí, yo coincido con vos. Ahora, me hago también muchas veces la pregunta, porque nos han pasado tantas cosas a la Argentina. Viene esta revolución, porque desde hace un año vivimos una revolución en la Argentina, no una revolución, sino una revolución. Ahora, ¿este camino tiene regreso, tiene retorno? Eso es lo que me lo sacaste de la boca. Creo que esta vez no hay marcha atrás. No te digo por el gobierno, no te digo por lo público. Exacto, ese es el tema. Creo que esos vaivenes para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, que continuamente vivíamos tipo elástico, ahora de flexibilidad, de estirar y volver atrás, pasamos a plasticidad, que es un cambio completo, estructural, hacia nuevas formas, especialmente de mapas mentales compartidos, de una inteligencia social diferente. Me alegra tener esa reflexión tuya, porque viene nada más y de nada menos que de un viejo zorro como sos. Un viejo zorro de la selva. Soy un abuelo salvaje. Me gusta esa definición, gracias, Alberto. Gracias a vos. Eduardo, bueno, contame en qué anda Véneto, porque la última vez que charlamos estabas con un proyecto muy nuevo, muy interesante. ¿Cómo van con eso? La verdad que muy bien, estamos esperando nomás que nos falta una pequeña licencia ambiental que nos tiene que firmar y nada más, y ya hemos hecho todos los pasos que nos pide el gobierno y ya estaría prácticamente listo para las firmas, así que bueno, en eso estamos, y en un proyecto muy interesante que realmente va a ser algo muy bueno. Recordarle a la gente de qué se trata concretamente. Mirá, la verdad que eso se trata este proyecto se empezó allá en el año 80, estuvo en marcha,
y después por causas que desconocemos totalmente, se construyó hasta la mitad del proyecto y después eso quedó todo construido, quedó medio en ruinas. Bueno, nosotros compramos el predio y lo tratamos de reflotar, ¿no? Así que reflotamos un gran proyecto que era de los años 80, ¿no? Así que, pero bueno, me gustaría que sea un poquito para lanzarlo realmente como corresponde, que sea algo que la gente pueda pensar de qué se trata, es algo muy bueno, para Córdoba es muy bueno. Claro, sin duda, y está muy cerca de Córdoba, allá en Carlos Paz, ¿no es cierto? Sí, estamos a 20 minutos, 25 minutos y un lugar que fue ícono de la Sierra de Córdoba, con una vista maravillosa a toda la sierra, al lago, a todos lados, así que creo que va a ser algo como hicimos nosotros en su momento Veneto Village. Este va a ser un Veneto 360, se va a llamar Veneto 360 y bueno, realmente creemos que es un proyecto que va a deslumbrar a Córdoba en lo que va a ser turísticamente, ¿no? Claro, y van a empezar, es decir, van a hacer el lanzamiento en momentos en que el país está comenzando a levantar cabeza, ¿no? Sí, bueno, la verdad que recién estaba escuchando a algunos disertantes que creo que nosotros los argentinos todavía no estamos acostumbrados a lo que es una estabilidad como la que estamos viviendo ahora. Nosotros no estamos, siempre estuvimos acostumbrados a la inflación, a los vaivenes, cuando hay una inflación muy alta, cualquier error vos lo tapás. Hoy realmente con una estabilidad económica, una baja de la inflación y si esto perdura, ojalá Dios quiera que perdure, todas las empresas se pueden hacer un programa de trabajo realmente ordenadito para que progresen y prosperen. Porque la inflación te puede levantar, te sube a la cresta la ola o te manda abajo la ola. O sea, ese es el problema que tenés con la inflación. Entonces, lo importante es decir, bueno, tengo un rumbo, esto es la brújula, este es el norte, y allá vamos. Yo soy quien voy a timonear el barco, pero sé dónde es el norte. Cuando vos si no tenías la brújula como Jack Sparrow, no sabía, daba vueltas, giraba y no sabía cuál era el norte y cuál era el sur. Gracias, Eduardo. Gracias Gustavo, y es un placer como siempre estar contigo. Gracias de nuevo. Guillermo, bueno, no sé si hablo con el intendente, con el político o con el empresario, pero yo creo que estás absolutamente en todo y que una cosa llevó a la otra, ¿no? Es decir, que tu éxito en la empresa te llevó a ser intendente de General Cabrera. Y para que la gente lo entienda y sepa, Guillermo es nada más y nada menos que el dueño de Maní King. Y si no hay lugar en Córdoba o una confitería donde uno no llegue y no esté en Maní King. Bueno, a mí me interesa particularmente la parte de la empresa. Sabemos que siguen adelante, que siguen con una expansión y también con exportación, ¿no? Sí, bueno, buenos días. Un gusto estar charlando con vos, Gustavo. La verdad que sí, tenemos muchos proyectos en marcha. Tenemos una impronta familiar muy grande con el agregado valor. Nos gusta la parte industrial. Si bien estamos en toda la cadena y particularmente a mí me toca, como ingeniero agrónomo de la familia, la originación del grano de maní, pero la integración realmente vertical que tenemos hacen que Maní King, que es nuestra punta de lanza, ¿no?, que ha conquistado el mercado interno y que hoy ya está como marca saliendo a otros países en el exterior, queriendo siempre trabajar en la calidad del producto, pero también en nuevos productos para tener un abanico para que el consumidor nos pueda elegir. Ahora la gente piensa, bueno, Maní King, este sobrecito que nos dan en la confitería, pero detrás de eso hay una empresa que tiene, ¿cuántos? 600 empleados tienen, ¿cuántos tienen? Estamos con 650 empleados, estamos en un predio de casi 25 hectáreas. Ya no son pymes, ya son una gran empresa, ¿no? Ya, bueno, tiene un crecimiento importante, estamos con algunas unidades productivas de campo en diferentes puntos de la provincia de Córdoba, pero nuestra planta industrial está en la localidad de General Cabrera, en un predio de 25 hectáreas y también en un predio lindante donde estamos queriendo avanzar con la nueva planta de producción de Maní King que queremos y tenemos el proyecto, solamente estamos esperando un poquito, ¿no?, que la luz al final del túnel sea un poquito más grande para iniciar las inversiones que tenemos pensado. Así que, como te decía... ¿De cuánto están hablando? Hablemos en dólares, porque es la forma, aunque no sé si hablamos en dólares o en pesos y lo multiplicamos por 1000 ahora, no sé, pero contame. Sí, son inversiones que llegan a los 10 millones de dólares.
pero la idea es ir haciéndola por etapas también, porque bueno, es un desafío grande. Prodemán y con esta marca Maniquín, pero más de todo Prodemán, con la exportación de productos a más de 50 países en el mundo, empezar a exportar cada vez mayor valor agregado, como pasta de maní, como maní frito, como maní tostado, como lo venimos haciendo, pero también con proyectos de harina de maní, con proyectos de aceite de maní, que también, ¿no? Siempre en el abanico, ¿no?, del maní que tanto tiene para darnos todavía como un superalimento. Claro, sobre todo tengamos en cuenta que Córdoba produce el 90% del maní que se cosecha en el país, ¿no? Sí, sí, siempre lo digo, el maní es un patrimonio cordobés, yo digo el cuarteto y el maní es un patrimonio cordobés, sí. Ahora, todo lo que falta, ¿no?, para adelante, porque ustedes han conseguido esto en momentos de incertidumbre económica, de altibajos, de no poder hacer proyectos a largo plazo, y por eso esta prudencia que tienen para llevar adelante una inversión de semejantes características, 10 millones de dólares, no son moco de pavo, como decimos normalmente, pero es decir, ustedes están avisorando lo que realmente se viene, ¿no?, que el mercado es el mundo. Sí, sí, el mercado es el mundo. Creo que políticas anteriores también decían que Argentina debería ser el supermercado del mundo. Creo que somos grandes productores todavía de commodities. Debemos seguir agregando valor en origen porque eso nos hace que podamos vender productos con mayor valor. Ese mayor valor genera también dentro del interior productivo fuente de trabajo, dinamiza localidades, lo digo puntualmente por General Cabrera, como todo el entramado productivo y agroindustrial hace que el agregado valor genere nuevos puestos de trabajo, genere arraigo, genere desarrollo local, genere la unión de industriales para generar trabajo en la educación, ponerse a trabajar en un colegio privado, como está pasando en Cabrera. O sea que creo que ahí, en ese camino, hay que seguir trabajando y la inversión es clave, es fundamental para el crecimiento de cualquier empresa. Sí, efectivamente, y sobre todo para revertir ese proceso de inmigración interna que hemos tenido los argentinos, desde el campo hacia la ciudad, a ver que en el campo se vive mejor, hay más trabajo, hay más seguridad y hay posibilidades sobre todo de progresar, ¿no? Esa es una de las claves fundamentales que tiene el país, yo creo, para adelante. Sí, sí, yo creo que volver a lo que era antes, un poco hubo esa movilización del campo a la ciudad. La forma de la producción también es distinta porque el 80% se hace sobre campo arrendado de las empresas. O sea, el dueño de la tierra hoy trabaja una renta, vive de una renta. Pero también creo que el acompañar, el Estado debe acompañar para que los productos se puedan transformar interiormente, ¿no? En el interior productivo, como siempre lo digo yo, porque muchas veces tenemos un país que es bastante macrocefálico y que no conocen muchas veces lo que está pasando en el interior y que si tenemos, yo siempre pongo un ejemplo, si tenemos mucho General Cabrera, mucho General Dehesa, muchas localidades pujantes como esta que pueden transformar, realmente transformarían la región y transformarían las provincias. Bueno, Córdoba creo que es una provincia muy agroindustrial, pero muchos otros sectores del país. Gracias, Guillermo. No, gracias a ustedes. De la Rosa, un hombre que viene desde el interior, pero con una tarea tan importante, nada más y nada menos que estar a cargo de la industria de Córdoba. ¿Cómo está percibiendo usted en este momento el ánimo de los industriales cordobeses, sobre todo que vienen muy golpeados? Con mucha expectativa y también esperanzados. El industrial y el empresario cordobés siempre se caracterizó por salir de las peores tormentas y la mayoría, por no decir todos, salieron airiosos a pesar de los vientos en contra y de las tormentas que tuvieron que pasar a lo largo de estos 60, 70 años. Y hoy que se abre una expectativa política e ideológica nueva, que tiene mucho apoyo popular también, están viendo esto con cierta expectativa a futuro, pero siempre muy cautelosos, si en definitiva Argentina va a ser capaz de sostener una política constante y estable durante 4 o 5 periodos de gobierno para generar la credibilidad y la confianza que se necesita para que el inversor pueda trabajar tranquilo. Sí, efectivamente. Usted ha dicho una cosa muy seria, no 4 o 5 años, sino 4 o 5 periodos de gobierno, que es lo que la gente necesita, porque nada se construye en 4 años, ¿no? Nada se construye en 4 años, y especialmente la credibilidad y la confianza. Nosotros podemos construir, se puede construir, y creo que con mucho atino, una economía estable,
con mucho esfuerzo. Hemos tenido que pasar una recesión bastante fuerte, donde aparentemente venimos mes a mes remontando y tratando de... O sea, los índices están mostrando que hay una leve recuperación mes a mes. Y eso lleva también a una constante esperanza de que vamos a estar mejor y animarse a invertir un poco más. Pero de todas maneras, creo que el empresariado argentino, y especialmente el cordobés, está queriendo esta estabilidad, porque quiere trabajar tranquilo. Una vez lograda la estabilidad y lograda la macro, como para poder hacer números finitos, lo que va a empezar a exigirle al gobierno nacional es empezar a eliminar impuestos para tener una mejor competitividad y poder ser, que nuestros productos argentinos sean mucho más competitivos, insertados en Argentina y en el mundo también. Así que creo que ya se viene otra etapa más de diálogo. Hay que esperar, hay que darle tiempo al gobierno nacional y en el gobierno provincial, el gobierno de Martín Yarlora acompaña esta expectativa y también acompaña, y hay que decirlo porque el gobierno de Córdoba está acompañando mucho más de lo que uno cree, porque los programas de promoción industrial, los programas de inserción laboral, los programas de ejecución de obra pública para hacer infraestructura que es necesaria para brindarle al empresario los medios necesarios para instalarse y poder producir bien, nunca pararon y siempre están presentes. Así que yo creo que Córdoba, con esta expectativa que hay, y si esta política estable se mantiene en el tiempo, es una de las provincias que más va a aceptar y a lanzarse hacia un progreso mucho más fuerte que cualquier otra región del país. Gracias, De la Rosa. No, gracias a vos. Carlos, ¿cómo te va? Bien. Hace mucho tiempo que no charlamos. Así es. Muy bien, este año indudablemente de ajustes y un ajuste que continúa. ¿Qué esperamos de ahora en adelante? Bueno, mira, ya que pusiste el título vos, año de ajuste, el 25 esperamos año de resultado. Suponiendo que el 24 fue de ajuste, el 25 de resultado. Concretamente, lo que la percepción de corto plazo quisiera ver, dado que futboleramente hablando goles son amores, es inflación y nivel de actividad, digamos, para arrancar. Después en la macro tenés más cosas, tenés tipo de cambio, tasa de interés, reserva internacional, vencimiento de deuda, pero así para el hombre común, para el fin de año en Córdoba que me decías recién, yo diría inflación y nivel de actividad. Efectivamente, ¿y hay lugar para más ajuste? Eso es lo que muchos se preguntan. Bueno, a ver, ¿O mantenerlo actual? ¿te imaginas que vamos a usar la palabra equilibrio de fisco? Porque, digamos, la palabra ajuste es una palabra amplia. Vos pensás que la palabra ajuste, cuando yo en el 2005 recién arrancaba, 2015, acompañaba al presidente Macri y tenía que ir a la tele o me agarraban ustedes, me decían no use la palabra ajuste. Sí, es medio odiosa, pero en definitiva es lo que dice la gente. No te olvides que estamos viviendo un cambio cultural con el cual me siento totalmente identificado, donde la palabra justa me parece equilibrio. El equilibrio del fisco tiene que ser de por vida, no es si hay más espacio o menos espacio. Cuando algún día ya estemos totalmente consustanciados y compenetrados que lo que entra y lo que sale tiene que ser lo mismo, los países... Vaya esfuerzo, ¿no? Y vaya esfuerzo de comprensión. Por eso son a veces 20 años, 30 años, 15 años. Cuando se naturaliza, hay cosas que se naturalizan para bien y cosas que se naturalizan para mal. Por ejemplo, que Argentina se acostumbró a vivir con reservas internacionales negativas es una mala naturalización.
si nos acostumbramos a vivir con equilibrio en el fisco, es una buena naturalización. Cuando eso pasa, hay países en donde por H o por B, puede ser desde una catástrofe hasta una obra de infraestructura, pueden darse el lujo de buscar financiamientos alternativos sin esa rigurosidad de que entran 100, salen 100. Hasta tanto tenés que acostumbrarte a eso. Entonces, vos institucionalizás lo que se llama equilibrio fiscal estructural, que tiene que ver con ciclos, donde en algún momento puede ser tenuemente deficitario, a veces superavitario. Los precios internacionales, acorde a lo que calculaste, juegan un rol a ver si te sobra guita o te falta guita. Falta un montón para eso. Ahora, de nuevo, nos derivamos acá por tu palabra, si hay más espacio para hacer el ajuste. Acá siempre el dilema es el que armó el quilombo, no el que lo viene a arreglar. Y en términos del que armó el quilombo, fueron X cantidad de años en la Argentina, donde a vos te quedó el gasto acá y los ingresos acá. Entonces, eso hay que equilibrarlo. Y te digo lo que viene después, no es solo una cuestión cultural y de sostenimiento en el tiempo. Después viene algo en el cual yo en campaña me ocupé de decir que no, por una cuestión de cumplimiento y palabra personal, cosa que el gobierno actual dijo que sí y no lo puede hacer, que es bajar los impuestos. Por supuesto estoy hablando de la administración central, porque en un país federal después están las provincias y los municipios. Exacto. Entonces, es como que te digo, vos debías haberme dicho, che, hay espacio para seguir ajustando, y yo decirte a vos, ¿por qué querés seguir ajustando? Y vos me replicabas a mí, porque quiero que empiecen a bajarse impuestos. Entonces los impuestos hay que bajarlos sin perder el equilibrio fiscal. Entonces la palabra es si debiera continuar el ajuste del gasto para poder bajar impuestos, porque el primer paso es tener equilibrio. Ahora el segundo paso es preguntarte si ese equilibrio se sostiene con impuestos ágiles, porque hoy vamos a discutirlo acá, va a haber también un tema de competitividad a futuro. Y cada vez que vos lees en una pyme, como la que hemos venido a ver, ¿dónde te duele? ¿Dónde usa la palabra competitividad? Enseguida dice impuestos. Entonces, debiera decirte en términos de los políticos sesentistas o setentistas, la lucha continúa. Efectivamente es así. Ahora, dentro de todo eso que vos decís y que yo comparto, hay una duda grande, sí, que yo la tengo, sobre todo por la larga historia de los argentinos y lo que hemos vivido. Se viene un año electoral. Entonces la duda mía es si ese equilibrio no puede llegar a peligrar si eventualmente el actual gobierno cede las tentaciones de aflojar un poco la mano por razones electorales. La primera pregunta que tengo es sí, esa duda siempre está. Lo que ocurre es que este presidente ha vendido exactamente lo contrario, es decir, si hay algo a lo cual él se ha aferrado, yo que critico la falta de una política económica integral, no puedo criticar simultáneamente el aferramiento a la caja fiscal, es decir, tengo que decir ambas cosas. Yo creo en ese país donde se puede hablar y decir de todo de la mejor buena leche. Entonces yo te digo, lo que vos decís es una tentación, es un riesgo, pero este presidente ha hecho de eso un catecismo. Y creo que en algún reportaje lo escuché decir, voy a ser el primer presidente que en año electoral sigo con el ajuste fiscal. Yo también lo escuché, por eso. Por eso, entonces bueno, está abierto. Es decir, está claro que es una persona que ha dicho cosas que al revés de lo que se dice no cumplió, ejemplo la moneda, y ha dicho cosas en las que sí cumplió, por ejemplo el fisco. Efectivamente es así. Bueno, veremos qué sucede en 2025. Nadie tiene la bola de cristal. No, desde ya cuántos años hace que hablamos. Y cada vez que vengo a Córdoba y te veo y se puede, nos hace unos 30 años más o menos. Y bueno, 30 años. Así que
fíjate que siempre venimos hablando, diciendo cosas, como digo yo, pateando al arco, algunas entran, otras van a la tribuna, otras no, siempre con la mejor predisposición, pero la bola de cristal no la tendría nada. El día que tenga la bola de cristal no vengo más, no tengo más bola. Gracias, Carlos. Chao, a vos. También a vos como periodista te hago una pregunta que seguramente te la hacen a vos y que la gente a mí en la calle me la hace. Va a decir, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir aguantando aumento de impuestos, aumento del transporte, aumento de la prepaga? Es decir, porque el sueldo mío no alcanza. ¿Hasta cuándo? Me dicen. Y yo les digo, mira, van a tener que seguir esperando un tiempo. ¿Vos qué pensás? Yo creo que encima se estiró la agonía. ¿Por qué? Porque el gobierno, justamente para bajar la inflación, la corrección de los precios regulados de la economía no la fue corrigiendo como debería en relación al plan inicial. Entonces probablemente lo que el gobierno intente ahora es bajar la devaluación del peso frente al dólar para que no impacte tanto los precios mayoristas, la inflación vaya corrigiéndose a la baja y a partir de ahí volver con el sendero de corrección de precios relativos de la economía, agua, luz, gas, transporte público. Ejemplo de transporte público, viste la diferencia AMBA-Córdoba, es sideral. Entonces, creo que lo que yo pensaba o suponía que esto era hasta marzo o abril del año que viene, probablemente esa corrección de precios relativos sector público va a estirarse más el tiempo. Sector privado ya lo estás viendo porque medicina prepaga sube, seguro del auto sube, colegio privado de los chicos ya sube. Entonces creo que ahí me parece que se va a estabilizar más servicio privado y el público va a quedar ralentizado frente a esa situación, reitero, en un contexto donde el gobierno toma otra política. Va a bajar probablemente la devaluación del peso frente al dólar a medida que vaya bajando la inflación y después ahí va a corregir nuevamente lentamente servicios públicos. Claro, porque dio por primera vez en mucho tiempo, Milei dio un plazo y dijo, si efectivamente la inflación verdadera, como dice, la inflación está por debajo o se nivela con el nivel de devaluación y la inflación mayorista, por ejemplo, ha sido del 1,2. 1,2. Lo hace, si eso dura durante 3 meses, ahí podemos entrar a pensar en bajar el crawling peg de nuevo. ¿Cuánto? Vaya uno a saberlo. Pero está dando una fecha, digamos así, más o menos relativa, que sería marzo, como decís vos, para que eso realmente acontezca en la macro. Y entonces recién a partir de ahí comenzar a pensar en que esto puede derramar hacia la micro, ¿no? Sí, fíjate que probablemente la inflación del mes de noviembre, por lo menos lo que estamos viendo en la preliminar, no sea muy diferente de la que tuvimos en octubre y diciembre no sea muy diferente de la que tengamos en noviembre. Por lo cual probablemente esto... Es difícil en diciembre. Sí, porque estacionalmente es un mes de inflación elevada. Entonces probablemente ese sendero de baja a ese nivel de inflación probablemente lo veamos más hacia el mes de marzo. Ahora, ¿cuándo derrama en la micro? En un proceso de recuperación de la actividad económica que probablemente sea más cercano al 5%, con una caída del 3,5% este año y caída del consumo masivo del 6,9%, la recuperación económica tiene un efecto arrastre. Porque la economía recupera, entonces hay sectores que acompañan. Esos sectores que acompañan están muy caídos, sector industria, sector comercio. Entonces eso ya te da otro nuevo impulso para que ese salario vaya recuperándose. Y tenemos todavía un debate pendiente en Argentina, que es el empleo. Porque yo al principio es como estaba muy contento con lo que fue ley bases y reforma laboral y hoy, por ejemplo, acabo de tuitear recién en mi cuenta de X que tomaron una planta de lácteos, Atilra. Entonces, hay mensajes o el organismo tripartito para decir cuándo es bloqueo y no es bloqueo. Entonces, ojo, que Argentina tiene que recuperar empleo privado formal y no están dándose las condiciones. No se están dando las condiciones. Efectivamente, porque la verdadera reforma laboral le falta muchísimo todavía. Le falta muchísimo y creo que en ese sentido a mí me preocupan dos situaciones para ese proceso de crecimiento. Primero, el empleo casi se mantuvo estático en los últimos 12 años en Argentina. Ahora se está reduciendo el público, pero el privado, recién el último dato del INDEC o el CIPA, se incrementaron 5.000 puestos, en 5.000 puestos los puestos de trabajo, que es casi nada este año después de haber perdido. Y para Argentina requiere empleo formal por 3 situaciones. Obviamente por una circunstancia de formalización de la actividad del propio trabajador. La segunda,
para hacer más sostenible y previsible el sistema de sustentabilidad del sistema previsional futuro. Efectivamente, Entonces vos tenés dos cuentas ahí, que una es la del bolsillo del tipo del activo, pero otra es la del pasivo. Y si vos no resolvés esto, estamos en quilombo en Argentina, porque es difícil que una pyme corra el riesgo de que se le lleve impuesta la empresa. Es más, como acá estamos en un foro de desarrollo, y no lo voy a hablar esto en la charla, porque si no me voy a extender mucho, pero sí te lo puedo decir a vos, la litigiosidad en Argentina volvió a crecer. Hubo 167.000 juicios laborales por accidente en el año 2024, el récord fue de 170. Quiere decir que aquel que tiene una pyme tiene un riesgo mayúsculo y que una empresa, una persona decía, bueno, pero es un acuerdo de empleado, total, paga el seguro un juicio laboral. Le digo, estás equivocado, porque la prima la paga la pyme. Y además, ese trabajador también le hace juicio a la pyme, a pesar de tener seguro. Sí, efectivamente es así, porque Y es la famosa industria del juicio. Exactamente, entonces tenés costo laboral, tenés costo legal, costo efectivamente de tener que acordar con ese trabajador independientemente de que le haya hecho juicio del seguro. Así que estamos mal en ese punto. Claro, indudablemente también. Y esa es una de las reformas estructurales que hay que hacer sí o sí. Y la otra está en la reforma impositiva, es decir, si abrimos el mercado indiscriminadamente, como se lo ha dicho que va a ser y la desregulación va a ser absoluta, primero tenemos que dejar a la gente que está tan golpeada que por lo menos tenga las mismas condiciones de competitividad. Bueno, cuando Milei anuncia el acuerdo de libre comercio, yo creo que es necesario que Argentina tenga un nivel de apertura mayor al que venía teniendo, porque la competencia es el mejor nivel, el mejor lugar donde uno se esfuerza para lograr incorporar herramientas que lo hagan mucho más productivo en relación a la prestación del bien o servicio que presta en el mercado. Estamos de acuerdo. Yo lo que digo, ¿cuál debería ser, me parece, el plan? Bajo impuesto, bajo arancel. Bajo impuesto, bajo arancel. Y hay algo que sí arrancó que te da un camino, digamos, de auspicioso. El superávit fiscal no se negocia. Quiere decir que está el margen para bajar impuestos. Eso pertenece a Nación. Pero ojo, que en Argentina hay un triángulo de las Bermudas. Sí. Escuchá cuál es el triángulo. El triángulo de la Bermuda es provincias que se llevan ingresos brutos, municipios que se llevan tasas y sindicatos que efectivamente se quieren llevar su tajada. Ese triángulo de las Bermudas es mortal. Yo digo, para una pyme que produce el Siscrev, es una maquinaria soviética socialista peor que el socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo eran 15 países. El Siscrev son 23 provincias entongadas para hacerle mal a la pyme. Porque te retienen ingresos brutos, porque no te los devuelven, porque te embargan una cuenta por el no pago de la deuda millonaria que tenés. Es peor que efectivamente, es la peor maquinaria que hay que destruir. Y eso excede a Nación. ¿Por qué excede a Nación? Porque efectivamente es una situación que tiene que coordinar Nación con provincia. Lo mismo que las tasas municipales, tiene que coordinar provincia con municipio. Y eso va a llevar tiempo, ¿no? Y muchísimo. Y además no te olvides que también hay que renegociar la coparticipación. Esa es una pelea que viene desde la época del Parque de San José de Flores. Sí. El tema de la coparticipación también, porque también se terminó una etapa con este gobierno, y bienvenido sea, de las transferencias discrecionales. Entonces, ¿cómo ejercía ahora? Bueno, vos me das tu voluntad política, hago transferencia discrecional, a expensa de la coparticipación. Bueno, efectivamente, Argentina tiene que ir a un nuevo sistema federal de coparticipación, con una reducción incluso impositiva, por lo cual también los municipios van a tener que ser, las provincias y municipios van a tener que ser más eficientes en su nivel de gasto. Vos me decís, Damián, ¿ese proceso cultural está adaptado por los líderes políticos actualmente? No. Y menos en época de elecciones. No, y te explico por qué. Porque tampoco votaron la ley de bases con la convicción de que era el futuro de la Argentina. Era el futuro de su caja política de corto plazo. Por eso fueron a votar la ley base. Por eso mandaron diputados provinciales a votar y aprobar la ley base. Porque a arrastre de la ley bases había caja. Entonces, también contradicciones. Como vos votás a favor el paquete fiscal que incluía el blanqueo, y ahora a la gente que blanqueó le querés cobrar ingresos brutos. Ah, entonces vos sos un chanta. Porque le votaste para que efectivamente los argentinos, una porción muy pequeña, sinceren sus activos, y ese que fue a sincerarlo vos lo querés castigar ahora. Entonces volvés a dar
una imprevisibilidad jurídica institucional enorme, enorme. Porque ¿qué le estás diciendo a aquel que está fuera del sistema? Que no es menor, porque son mucho más los que siguen estando fuera del sistema que los que blanquearon. No blanquees nunca más. Claro, o sea, en esta provincia no blanquees nunca más. Efectivamente es así. Son tantas las cosas para hacer. Te dejo, muchas gracias. Un placer, un placer. Uniendo Córdoba pasó por la segunda edición del Fórum PYME mostrándote al detalle lo que fue sucediendo en cada instante. Será un verdadero gusto reencontrarnos en el próximo programa. Que tengan una excelente jornada. Será hasta pronto. Muchas gracias.